Nosotros hoy empezamos con algunas perspectivas teóricas sobre la salud y la enfermedad. Hay una serie de clases en las cuales vamos a estar eh, compartiendo con ustedes algunos enfoques teóricos de la sociología que dan cuenta, digamos, sobre la salud y la enfermedad, ¿no? Una disciplina para ustedes novedosa, es una disciplina en la cual imagino la mayoría de ustedes no se ha encontrado, diríamos, con la sociología, o no se ha encontrado, o han tenido muchas oportunidades para encontrarse con estas perspectivas, con estos enfoques sobre la salud. Así que bueno, esperemos que pueda ser para ustedes perspectivas que les permitan problematizar las cuestiones vinculadas al campo de la salud y que, bueno, que les genere interés. Anthony Giddens, un sociólogo inglés, nos decía que hay al menos dos formas de experimentar la enfermedad, decía él, ¿no? Que han tenido una especial influencia en el pensamiento sociológico. La primera que él destaca dice que presenta las normas de comportamiento que se cree adoptan los individuos cuando están enfermos, ¿no? Que está relacionado más con la escuela funcionalista, que va a ser el motivo de la clase de hoy. Ahora vamos a ver un poco esta cuestión, ¿no? Y después él habla de una segunda perspectiva, que es un intento de poner de manifiesto las interpretaciones que se atribuyen a la enfermedad por parte de los individuos y cómo esos significados que los individuos le atribuyen a la enfermedad influyen en sus acciones y en el comportamiento, y en su comportamiento. Y esa sería la perspectiva más del interaccionismo simbólico, que lo van a ver la siguiente clase con Marcia. Entonces, como les decía, yo voy a estar concentrado en el funcionalismo, ¿tá? La visión estructural funcionalista de este sociólogo norteamericano, Talcott Parsons, ¿tá? Que habla de enfermedad, de roles, de enfermedad, desviación social. Le vamos a entrar un poco en estas cuestiones, ¿no? También podríamos decir de estas dos perspectivas que acabo de plantear, puedo decirle también de otra forma, que en la historia de la sociología emergieron corrientes de pensamiento, algunas centradas en la microsociología, o sea, con énfasis en el papel del individuo en el medio social, ¿no? Que vamos a ver en la clase siguiente con Marcia, el interaccionismo simbólico, y otras en la macrosociología, que digamos que están preocupadas más por las estructuras que condicionan, determinan o de alguna forma son coercitivas en el comportamiento de los individuos y de estos con las instituciones sociales, ¿no? Digamos, la sociología ha estado, podemos decir que entre individuo y sociedad, digamos, son la sociología ha sido como un tema central de la preocupación, ¿no? Al momento de explicar todo lo referido a lo social, ¿no? Irse digamos, por aquellos aspectos, digamos, más estructurales o condicionantes, digamos, de la existencia social, ¿no? O ir por aquellos aspectos con una perspectiva del actor, del individuo, digamos, y sus acciones como aspectos que configuran de una realidad social, ¿no? Lo macro y lo micro, digamos, individuo y sociedad, siempre como elementos centrales de la preocupación sociológica, ¿no? Y en realidad, y Talcott Parsons busca una síntesis que, entre comillas, escape a esas dualidades, ¿no? O sea, que sean visiones complementarias, ¿no? Entonces, él habla de la reciprocidad de perspectivas, que es un complemento entre lo individual y lo colectivo. Y vamos a intentar y él pone como intenta explicar parte de su pensamiento, hablando de la medicina, de la profesión médica, del rol del enfermo y de la relación médico-paciente. Entonces vamos a intentar
hoy intercambiar sobre estos aspectos, a ver qué... Una aclaración que me parece importante. Nosotros vamos a estar planteando, digamos, poniendo desde el lugar, digamos, intentando transmitir a ustedes el pensamiento de ese autor, ¿no? No son, en realidad, reflexiones que salen de este cuerpo docente, ¿no? Intentamos transmitir el pensamiento del autor, un autor norteamericano de mediados del siglo XX, digamos, que estuvo planteando estas cuestiones entre los años 40, 50 del siglo XX, ¿no? Y siempre que estemos en estas exposiciones docentes va a ser desde ese lugar, ¿no? Esa es una aclaración que me parece importante, ¿no? Y aparte que abre la puerta a que ustedes también tengan una mirada crítica sobre lo que está planteando ese autor en relación a estos temas, ¿no? Y Parsons, al analizar los modelos culturales y cómo estos están simultáneamente en la mente de los individuos y en el universo simbólico social, él destaca la reciprocidad de expectativas entre los individuos, ¿no? Que si yo les preguntara a ustedes cuando estoy hablando de, o sea, estamos diciendo que Parsons, al intentar analizar los modelos culturales, ¿tá? Y de cómo estos están simultáneamente, recuerden esto que digo yo, individuo y sociedad, están simultáneamente en la mente de los individuos y en el universo simbólico social, destaca la reciprocidad de expectativas. ¿Alguna se anima a decir, a ver de qué puedo estar hablando, a ver a qué le puede, a qué asocian esto de la reciprocidad de expectativas con esta idea de eh, eh, modelos que están simultáneamente en la mente de los individuos y en el universo simbólico social en el que existen, ¿no? En el que se encuentran estos individuos. ¿De qué podría estar, a qué podrían asociarlo ustedes o a qué asocian reciprocidad de expectativas? Que aparte dice, para que la sociedad sea un sistema social estable, es necesario que exista un reconocimiento común de un sistema de normas integrados. ¿Qué podría ser esto de la reciprocidad de expectativas entre los individuos? Capaz para que sea... dale. No, perdón, dale, por favor. No, que pensar en las dos palabras, que es algo que es recíproco y que es una expectativa. Capaz que ahí sale más fácil. Es una obviedad. Pensar en un ejemplo. Además, pueden transmitirlo con algún ejemplo. Yo pienso que capaz que son diferentes roles que pueden cumplir personas en la sociedad que es como que ya están predeterminados que diferentes, por ejemplo, el médico, cómo tiene que actuar en la sociedad, ¿verdad? Tipo, la expectativa es que el médico me cure. Entonces, el médico tiene que actuar para curar, ¿no? Bien, y a ver, perfecto. Y la reciprocidad, digamos, ¿está bien? Planteas un poco las expectativas en relación a las expectativas que tenemos con respecto a esa figura médico, a esa persona de túnica blanca en determinado contexto, ¿no? Me parece que lo de Enzo me parece va encaminado en realidad, ¿no? Yo podría pensar, le voy a poner un ejemplo y vinculado a estos temas, en realidad, o no, a ver, para transmitir este concepto, ¿no? Nosotros en realidad, o sea, la coincidencia de una mujer desnuda con un varón en una habitación, ¿tá? La coincidencia y la interpretación que puedo hacer de esa escena, ¿no? Y de los roles y de las expectativas que están vinculadas, diríamos, a esa escena, depende del contexto, depende de los roles que están jugando esas personas en ese escenario que estoy describiendo, ¿no? Seguramente, si yo les planteo esto en una habitación de un hotel, ustedes se van a imaginar algo muy diferente a si
lo digo que esa escena está ocurriendo en una policlínica, en donde el varón o la mujer, acá no importa, cualquiera de los dos, pero uno es médico y el otro es un paciente, ¿no? Y entonces, o sea, esas relaciones, el conjunto de interacciones que están ahí, esas relaciones funcionan en función de que exista cierta reciprocidad en las expectativas que yo me planteo con respecto a esa persona y esa persona con respecto a mí. ¿Se Yo lo pienso más entiende? por qué es lo que se espera del paciente y qué es lo que se espera del médico. O sea, cuando los dos se encuentran en un mismo lugar, qué es lo que se estila. Eso lo entendí por ahí. Correcto, correcto. Y aplica un poco a este ejemplo que estoy planteando, ¿no? Que en realidad nosotros, la atribución, las consideraciones incluso morales que podemos aplicar, digamos, a la lectura que hacemos de esa situación, depende de el contexto y depende de los roles que tienen asumiendo esas personas en ese, ¿no? Y entonces, porque tenemos un universo simbólico en común, internalizado, y que podemos entonces, o sea, tenemos una reciprocidad expectativa. Si no hubiera esa reciprocidad expectativa, no podría funcionar ese vínculo tal como tenemos previsto que funcione, ¿no? Si yo en realidad, frente a esa persona de túnica blanca, no tengo internalizadas ciertas expectativas de qué es lo que debería suceder, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y de esa persona con respecto al paciente, ¿no? Entonces, Parsons se preocupa en estas cuestiones, ¿no? En la reciprocidad de expectativas. De hecho, no podríamos, imaginemos otros ejemplos más cotidianos, de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, nosotros salimos a la calle y para que funcione, diríamos, para que o sea, nos encontremos con cosas en general, diríamos, que podríamos definir entre comillas como normales y que implica que vivamos ese momento con menos incertidumbre, ¿no? Ese momento de salida a la calle con menos incertidumbre, que no consideramos razonable que un vehículo va a subir a la vereda y nos va a pasar por encima, o que vamos a andar caminando por el medio de la calle, o cruzar en rojo y semáforo. Hay un conjunto, digamos, de cuestiones, ¿no? Que nos permitan, que tiene que ver con esta cuestión de que nosotros, o cuando subimos al ómnibus y vamos directo al que conduce el vehículo o al que está a su lado y sacamos dinero y se lo damos, o sea, hay un conjunto de o sea, en nuestra vida cotidiana habitualmente se da esto, ¿no? Una reciprocidad de expectativas, ¿no? Porque compartimos un universo simbólico, los individuos, que nos permiten, digamos, como transitar con menos incertidumbre, ¿no? En nuestra vida. Entonces, un poco por ahí viene esta cuestión, después vamos a entrar más en detalle ahora, pero por ahí viene un poco esta cuestión de esos modelos culturales que, bueno, el hecho o sea, los códigos lingüísticos que utilizamos, ¿no? Tenemos expectativas que el otro los interprete porque ese modelo cultural está en nuestra mente y en el universo simbólico social en el cual vivimos, ¿no? Y que a su vez generan, como dice el autor, normas y valores que guían a los individuos, ¿no? También tenemos expectativas de cuál es el comportamiento que debemos tener en distintos espacios. Nosotros no actuamos de la misma forma en un ómnibus, mientras transitamos en un transporte público, o en un salón de clase, o en la iglesia, aquellos que van a la iglesia, o en el ámbito más privado del hogar, o en un entorno, o sea, vamos ajustando nuestros comportamientos a distintos contextos y escenarios, ¿no? Y entonces, claro, y Parsons dice que para que la sociedad sea un sistema social estable, es necesario que exista un reconocimiento común de un sistema de normas integrado, que es un poco esto, ¿no? Que les estoy planteando. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A alguien le pareció un poco incomprensible esto? Al principio sí, pero después de que lo bajamos no. ¿No? Bien.
Bien. Y en realidad Parsons va a entrar a hablar sobre estos temas y el sistema social, tomando como ejemplo, como les decía, la profesión médica, el rol del enfermo, la relación médico-paciente, digamos, porque aparte, entrando ya en lo que es esta corriente, digamos, de la sociología, que es el funcionalismo, ¿no? Que es un enfoque que considera las relaciones en el ámbito, en este caso, entrando ya en el ejemplo de la medicina, las relaciones en el ámbito de la atención en salud como producto de una sociedad que actúa bajo consenso, una sociedad consensualista, ¿no? En el cual las personas desempeñan ciertos roles o ciertos papeles que están bien definidos y que realizan determinadas funciones, ¿no? En función de esos papeles bien definidos, ¿no? El papel del enfermo, el papel del médico, y así podemos sucesivamente, N papeles, N roles, ¿tá? Y entonces de esta forma se preserva el orden social y la armonía social, ¿no? En la medida en que tengamos internalizado y bien definido esos papeles que tenemos que desempeñar, ¿tá? Que implican determinadas funciones, bueno, se preserva el orden social y la armonía, ¿no? Entonces ahí él tiene una idea de familia funcional, que esto ha calado mucho en la medicina, ¿no? En la medicina familiar y comunitaria hay mucho esta idea de lo funcional y lo disfuncional dentro de una familia, ¿no? Y bueno, y podemos hablar sobre diversos aspectos vinculados a esta cuestión, ¿no? Entonces a través de este enfoque se pone el acento en los procesos por los cuales los médicos, y bueno, y otros profesionales de la salud, no solamente los médicos, llevan a cabo su trabajo cotidiano y cómo sobrellevan lo que es las dolencias y la enfermedad de los individuos en determinados contextos sociales, culturales, ¿no? Se concibe, y desde este enfoque, se concibe la enfermedad como un estado potencial de desviación social, ¿no? De disfuncionalidad, ¿no? La enfermedad es disfuncional, ¿no? Un estado que de alguna manera no cumple las expectativas y normas sociales, ¿tá? O sea, la enfermedad es considerada un estado no natural del cuerpo, ¿tá? Que causa una disfunción física, disfunción social, y que debe aliviarse, debe corregirse, debe controlarse a la mayor brevedad posible, ¿no? Entonces los funcionalistas sostienen que a muchas enfermedades las acompañan sentimientos de estigma, de vergüenza, de vulnerabilidad, ¿no? Y el papel de la profesión médica es actuar como una institución necesaria para el control social, ¿no? Dice un guardián moral de la sociedad, ¿no? Que utiliza su poder para distinguir entre lo que es normal y lo que es desviado, entre lo que es un estado saludable y lo que es enfermedad, ¿tá? Como en el pasado lo ha hecho la Iglesia. Entonces, para los funcionalistas, mantener el orden social es la base sobre, y en este caso particular de la enfermedad, tenemos la enfermedad y la consulta médica, y la medicina es un importante mecanismo para controlar ese carácter potencialmente perturbador y desestabilizador de la enfermedad. Piensen, por ejemplo, y tenemos algo muy reciente, en la pandemia como sinónimo de caos social, ¿no? Vamos a ver que, bueno, como les planteaba Parsons, él se centra en las funciones, en el papel en la enfermedad y en el papel del enfermo y las implicancias que tiene, digamos, para la relación médico-paciente, la necesidad de la evitación de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad, ¿no? Como un aspecto clave, determinante, para mantener el orden social, ¿no? Entonces, Parsons elige la práctica médica moderna, ¿no? Para ejemplificar este análisis teórico que hace él sobre el sistema social, y él básicamente intenta analizar la institucionalización de la profesión médica, ¿no? O sea, esto encaja en un contexto funcional de un problema práctico que está siempre presente en la vida de los individuos, que es el riesgo potencial de la enfermedad, ¿no? Entonces él dice que el tratamiento o la terapia
han sido los objetivos de la práctica médica para superar las alteraciones de la salud de los individuos y para restaurar la normalidad, ¿no? Lo que él llama normalidad, ¿no? Y nos dice, de hecho, él nos dice, volvamos al ejemplo de la pandemia, que un nivel demasiado alto de enfermedad en una sociedad es disfuncional, dado que la enfermedad imposibilita a las personas, a los individuos, para desempeñar adecuadamente los roles sociales, ¿no? Dice que siempre va a existir un interés funcional de la sociedad en controlar la enfermedad y reducirla al mínimo, ¿no? Piensen ustedes, por eso también nosotros planteamos esta cuestión, digamos, esta idea de enfermedad como caos social o de enfermedad como disfuncional que ha calado, digamos, en lo que es el pensamiento funcionalista. Piensen en la idea de que en realidad nosotros ahora venimos recientemente de una pandemia, pero que digamos, ha desvelado al ser humano esta idea de la enfermedad como fuente de cataclismo social, ¿no? Pensemos en casi todas las películas que vemos sobre, en este sentido, que muchas tienen como base la diseminación de un virus que genera desestabilización social, paréntesis en lo que son las reglas y normas de convivencia, caos absoluto, total, desestabilización del Estado, ¿no? de las normas a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Entonces tiene que ver con esta cuestión, esta preocupación de Parsons de que para mantener el orden social hay que tener un nivel bajo de enfermedad y para eso hay que controlar y minimizar la enfermedad, dice él, porque en realidad los individuos, en la medida en que están enfermos, dejan de cumplir los roles sociales que deben cumplir, ¿no? Y nosotros, podemos llevarlo esto a ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, y retrotraernos a lo que ha pasado en el contexto de pandemia, y podemos entrar en aspectos como, podemos hablar del ausentismo escolar, las implicancias que tiene, o del ausentismo docente, qué implicancias tiene, de niveles altos de ausentismo vinculados a aspectos que tengan que ver con certificaciones médicas, o sea, podemos entrar en detalle de estas cuestiones, digamos, que es las implicancias sociales que pueden tener para el orden social altos niveles de enfermedad, ¿no? Pero también Parsons ve a la enfermedad como un modo de respuesta a presiones sociales, ¿no? Y también la interpreta como un modo de eludir algunas posibles significaciones funcionales que él considera positivas, ¿no? Y entonces, bueno, él lo que va a plantear es que la enfermedad se define en parte biológicamente, pero en parte socialmente, ¿no? Y ahora, existen para él distintas maneras de enfrentar la enfermedad que no necesariamente están basadas en la ciencia, ¿no? O sea, él dice que también convivimos y que en el pasado tuvieron con mucho peso la magia y la religión, ¿no? Pero de hecho también en la actualidad, ¿no? No hay una hegemonía absoluta de la medicina científica, digamos, en lo que es el control de la enfermedad, ¿no? Y en este sentido, cuando Parsons habla de la dimensión social que tiene la enfermedad y del plano de las motivaciones de los individuos con respecto a la enfermedad, también podemos pensar en muchos ejemplos cotidianos. Ahora vamos a ver cuando él empieza a teorizar sobre el rol de paciente y qué características tiene, digamos, ese rol, ¿no? Que hay una preocupación también por la evitación de la enfermedad, que no solo entra en juego el papel de la medicina y de la práctica médica, sino también el papel del sujeto enfermo, que asume que tiene ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, ¿no? Pero él aparte asume que incluso en algunos casos el individuo busca la enfermedad, digamos, ¿no? Tiene una motivación a la enfermedad para quedar, por ejemplo, exonerado transitoriamente de algunas obligaciones, ¿no? De algunos roles, ¿no? Y ahí también me imagino que a ustedes se les puede venir a la cabeza muchos ejemplos
en ese sentido, ¿no? ¿O no? ¿Me siguen hasta ahora? Sí, la verdad que sí, hay algunos ejemplos, la verdad que sí. Bien. Y Parsons cuando habla sobre cuando Parsons se detiene en lo que es la práctica la práctica médica, ¿no? Él detalla algunos aspectos, digamos, que tienen que ver con las características del rol del médico, el papel del médico. Nosotros vamos a estar sobrevolando aspectos que tienen que ver con la práctica médica y aspectos que tienen que ver con el rol del enfermo, ¿tá? Aparte, un aspecto que quiero señalar, ¿no? No, cuando llegue el rol del enfermo voy a señalar, que tiene que ver con algunas cuestiones, digamos, de contexto, digamos, de la sociedad actual, moderna, ¿no? Que tiene implicancias también en esta teorización de Parsons, ¿no? Pero cuando habla de las características del papel del médico, él introduce al tema Parsons diciendo que el papel del médico pertenece a un tipo más general de roles profesionales, ¿no? Que es un subtipo de roles ocupacionales, ¿no? Y que este papel, este rol del médico, es un rol funcionalmente especializado, ¿no? Vamos a ver que este aspecto no es menor en lo que señala en el pensamiento de Parsons, ¿no? Porque en realidad de ahí deriva una característica que destaca del papel del médico, que es el de la competencia técnica, ¿no? Él hace mucho énfasis en la competencia técnica del médico, ¿no? Y entonces, además de otros valores, él destaca del rol de médico, el papel que es universalista de su rol, y ahora vamos a entrar en detalle de estos aspectos, el papel universalista, ¿no? El papel funcionalmente específico y afectivamente neutro de la práctica médica, ¿tá? Y agrega que, a diferencia del papel, de otros papeles, de otros roles ocupacionales, ¿no? El rol del médico está colectivamente orientado y no auto-orientado, ¿no? Vamos a ver también estos aspectos, digamos, que lo pone como prerequisitos importantes de la práctica médica, ¿no? Según Parsons, la importancia de la especialización y de la competencia técnica es esencial para la división del trabajo, ¿no? Y para la propia complejidad creciente del conocimiento científico, que exige del médico niveles cada vez más altos de competencia, ¿no? Entonces habla de la competencia y que dice que esta competencia implica también una especificidad funcional del médico, ¿no? Que lo transforma en un especialista cuya superioridad sobre sus semejantes, ¿tá? Se reduce a esta esfera específica del campo de atención de la enfermedad, ¿no? Entonces, y este es un aspecto no menor, vamos a ver por qué, porque en realidad él con esto plantea el médico, ¿tá? Con altos niveles de competencia técnica es la persona autorizada para hablar sobre aspectos, para intervenir en aspectos que tienen que ver con salud y enfermedad, ¿no? Que aparte lo distingue del resto de las personas no especializadas, ¿no? Es una persona especializada en estos aspectos, ¿no? Y vamos a ver ahora también esta cuestión, pero en estos aspectos y no en otros, ¿no? Él puede decir que en otros está en el plano de igualdad con sus semejantes. Si vamos a poner el médico a hablar de economía, por ejemplo, ¿no? Lo tenemos en plano de igualdad con otros semejantes que puede saber lo mismo que otros. No le vamos a pedir al médico, no van a estar en esas expectativas que el médico nos ilumine con alta competencia técnica en economía, ¿no? Porque está fuera de su expertise, ¿no? Y también destaca Parsons la neutralidad afectiva, ¿no? Que se manifiesta en el hecho de que el papel del médico como actividad
forma parte de la ciencia aplicada, ¿no? Vamos a ver también la importancia que tiene este aspecto de la neutralidad afectiva de la profesión médica, ¿no? O sea, él dice que esperamos que el médico se ocupe de un problema objetivo en términos objetivos y científicamente justificables, ¿no? Vamos a ver en realidad con el ejemplo que planteaba yo al principio, ese ejemplo de una persona desnuda frente a otra persona con una túnica blanca, ¿no? En un ambiente privado, que puede ser una consulta en la policlínica, ¿no? Digamos, esa persona con túnica blanca tiene ciertas habilitaciones en la medida en que en ese contexto, ¿ah? En ese contexto, lo que está haciendo es aplicando, es ciencia aplicada, está resolviendo un problema objetivo en términos objetivos científicamente justificables, ¿no? Y por eso tiene esas habilitaciones, digamos, ¿no? Y para Parsons esa orientación colectiva se parte de lo que él llama, de lo que él plantea como la ideología de la profesión, ¿no? Que obliga a los médicos a privilegiar a poner por encima el bienestar social del paciente, ¿no? Respecto a sus intereses personales, ¿no? Y acá hay otro aspecto importante también que plantea Parsons sobre la profesión médica, que es esta idea de la orientación colectiva, ¿no? O sea, el poner por encima el bien social, ¿no? En relación a sus intereses personales. Él lo ve como una práctica esencialmente positiva en este aspecto, ¿no? Altruista, lo ve como una práctica altruista. Y vamos a ver, bueno, ¿no? En qué medida esos aspectos, digamos, tienen cabida en la actualidad. Después me interesa el punto de vista de ustedes, ¿no? Y Parsons está entonces hablando de una profesión hiperespecializada con alta competencia técnica, que tiene un nivel de conocimiento sobre estos temas muy superior a sus semejantes, ¿no? Que además tiene pretensiones de objetividad, o sea, que actúa para resolver problemas objetivos basados en la ciencia aplicada, y que es una profesión que pone por encima el bienestar social, ¿no? En relación a sus intereses propios, ¿no? Y bueno, también otro aspecto importante es, eso por un lado, digamos, hablando de la profesión médica, y el otro aspecto importante es que Parsons se centra también en, por otro lado, el papel que le da al enfermo, ¿no? Por un lado habla sobre la práctica médica y este rol, digamos, ¿no? Universalista, afectivamente neutro, funcionalmente específico, y por otro lado habla de un rol del enfermo, ¿no? Entonces, él se pregunta qué papel, qué rol implica, ¿no? Estar enfermo, ¿no? Si en realidad estar enfermo es un rol, ¿tá? O es simplemente, es un rol social, o es simplemente una condición, ¿no? Acá está la cuestión que yo hablaba hace un rato sobre la enfermedad como, con un peso, digamos, biológico, pero también social, ¿no? Que tiene una dimensión biológica, pero también tiene una dimensión social. Entonces, Parsons se pregunta si estar enfermo implica el cumplimiento de un rol social o simplemente es una condición, ¿no? Y entonces, en este sentido, él analiza lo que él denomina el sistema de expectativas institucionalizadas, que es un poco lo que estuvimos viendo al principio, y define algunos aspectos que tienen que ver con el rol del paciente, ¿no? Con el rol del enfermo, ¿no? Y con el fin justamente de describir las pautas de comportamiento que adopta la persona enferma para minimizar el impacto perturbador de su dolencia, ¿no? El pensamiento funcionalista sostiene que la sociedad suele operar de forma fluida y consensuada en este sentido. En consecuencia, la enfermedad se ve como una disfunción que puede alterar ese flujo normal y, por ejemplo, puede que un individuo enfermo no sea capaz de cumplir con todas sus responsabilidades habituales,
o que sea menos fiable y eficiente de lo habitual, ¿no? Estando enfermo. Como las personas enfermas no pueden desempeñar sus roles normales, ustedes enfermos pueden dejar de ir a trabajar, dejar de ir a estudiar, ¿no? Dejar de cumplir determinadas funciones en el ámbito privado de su hogar, ¿no? Y entonces esos roles normales de la vida se ve alterado, y también de quienes rodean a esa persona, ¿no? Entonces él va a decir que los cometidos laborales no se terminan y producen tensión a los compañeros, no se cumple con las responsabilidades en el hogar y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, según Parson, estos son motivos, diríamos, de disfuncionalidad, ¿no? O sea, se pone en cuestión, en tela de juicio, la normalidad social, ¿no? Y entonces dice que las personas aprenden el rol de enfermo mediante la socialización y lo ponen en práctica con la cooperación de los demás, ¿no? Cuando tiene una enfermedad. Entonces, el rol del enfermo se asienta para Parson en 3 pilares, ¿no? Por un lado, el enfermo, según Parson, no es personalmente responsable de estar enfermo, ¿no? En la atribución de responsabilidad. O sea, se considera que la enfermedad procede de causas físicas que escapan al control del individuo, y la aparición de la enfermedad no tiene relación con el comportamiento o con las acciones del individuo. Ya vamos a ver que en este aspecto hay determinadas circunstancias en las cuales socialmente no se exime de responsabilidad al individuo, y vamos a ver que ahí entramos. Yo hablaba al principio de lo que es el estigma y de lo que es ciertas connotaciones sociales, de cuando en realidad el individuo no es eximido de responsabilidad con respecto a su condición de enfermo, ¿no? ¿En qué casos imaginan ustedes que esto puede suceder y que hay cierto... y que el individuo se expone a estigma, o que hay ciertas implicancias sociales en mi condición de enfermo, a partir de esta cuestión de que en realidad, en términos sociales, de alguna forma no estoy eximido de responsabilidad de mi condición de enfermo? ¿En qué situaciones consideran ustedes que podría darse esto? ¿Qué ejemplos imaginan? Y que tiene implicancias sociales, ¿no? O sea, que de alguna manera yo veo... O sea, tengo un costo social alto por estar enfermo, en la medida en que a mí de alguna forma se me responsabiliza por mi condición de tal. ¿En qué casos, por ejemplo? En las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo fue la infección, el contagio por VIH, por mucho tiempo se estigmatizó y sigue sucediendo, como en realidad la exposición al riesgo fuese deliberada, y por eso tengo que cargar la responsabilidad de la enfermedad que tengo, y paso de ser simplemente una persona que padece esa condición a ser responsable de... Excelente, Monserrat, excelente ejemplo. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? ¿No? Ese es un claro ejemplo, digamos, donde no estaría funcionando este prerequisito funcional, que es eximir de responsabilidad del individuo de su condición de estar enfermo, ¿no? Y que vamos a ver qué condicionantes implica eso, ¿no? Después, la persona enferma tiene ciertos derechos y privilegios, entre ellos apartarse de las responsabilidades normales. O sea, en la medida que uno está enfermo, está eximido de cumplir ciertos roles, ¿no? O sea, de hecho, incluso podemos no ir a trabajar, ¿no? Y estamos eximidos de eso, y no tenemos consecuencias a priori, ¿no? Podemos no ir a estudiar, se nos justifica la inasistencia al centro educativo, ¿no? Se nos exoneran o eximen de algunas funciones en el ámbito del hogar por nuestra condición. De hecho, gozamos de ciertos privilegios, capaz que nos llevan comida al desayuno a la cama, nos habilitan a estar en el cuarto o en la cama todo el día, ¿no? Ese tipo, o recibiendo cuidados de otras personas, ¿no? Y está vinculado a lo otro también, ¿no? De que se exima. Entonces la persona enferma tiene ciertos derechos, privilegios, entre ellos apartarse de las responsabilidades normales.
Como el enfermo, en la medida en que no es responsable de su dolencia, queda exento de ciertos deberes, ciertos roles, ciertos comportamientos que estarían vigentes en otras circunstancias, ¿no? O sea, si no está enfermo. Por ejemplo, la persona enferma puede ser liberada de sus habituales obligaciones domésticas. Se puede excusar comportamientos menos educados y considerados de lo habitual. ¿Ya? El enfermo consigue el derecho de quedarse en la cama, por ejemplo, de restarle tiempo al trabajo. Entonces, el enfermo no es persona responsable de estarlo, recibe ciertos derechos y privilegios, ¿no? Y el tercero de los pilares del rol del enfermo es, el enfermo debe trabajar para reconquistar su salud, consultando a un experto médico y aceptando convertirse en su paciente, ¿no? O sea que en realidad la condición de enfermo la define ¿quién? ¿Quién define, ¿no? ¿Quién nos habilita a nosotros legitimarnos como enfermos? Yo puedo decir que estoy enfermo porque asumo cierta sintomatología como patológico, como patologías, y automáticamente dejo de ir a trabajar o dejo de asistir a un centro educativo. ¿Es así? ¿O en realidad tiene que acontecer algo? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que yo esté socialmente legítimamente asumiendo un rol de enfermo? Esté legitimado como enfermo. ¿Qué tiene que suceder? En realidad ahora precisás asistir, si trabajás, asistir a un centro médico a que te hagan un certificado, o si no querés o no podés mandar a los chiquilines a la escuela, exactamente lo mismo. Siempre tiene que haber una autoridad que sea el médico en este caso, el que te certifique y el que declare que estás o no estás enfermo. Siempre se le sigue dando esa autoridad. No puedo decidir no ir a trabajar porque estoy enferma. O sí, y bueno, con las consecuencias, ¿no? A mí lo que me pasa con este modelo es que en realidad creo que es bastante estático y que no toma en cuenta otros factores u otros casos en los que las personas no pueden simplemente dejar de realizar las tareas del hogar. Por ejemplo, pienso en el sobrecargo que llevan las mujeres que se encargan de las tareas del hogar y además trabajan y además se enferman. O sea, no vamos dejando las cosas. Entonces es un modelo bastante limitado para mí. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones de Montserrat. Sobre lo primero que hice, efectivamente, ¿no? O sea, es el médico, es la medicina, es el médico a través de la institución médica el que me legitima como enfermo, ¿no? Yo estoy socialmente considerado como enfermo en la medida en que el médico defina que estoy. Y el médico también tiene la competencia para definir cuándo dejo de estar enfermo, ¿no? Y eso es independiente de mi situación individual y subjetiva sobre la enfermedad. ¿Se entiende esto, no? El médico, ¿tá? La medicina define cuándo empiezo y cuándo dejo de estar enfermo, eso por un lado, y después ya Montserrat ya empieza a identificar, digamos, en este enfoque, en esta perspectiva, digamos, parsoniana, que tiene que ver con el funcionalismo, como ciertas limitaciones, y un poco de eso esperemos podamos trabajar sobre el cierre de la clase, sino también sobre en la clase presencial, en el taller, ¿no? Algunas, digamos, las limitaciones que puede tener este enfoque, digamos, funcionalista sobre la medicina. Bueno, y la enfermedad, ¿no? Y bueno, y les decía, el rol del enfermo, le decía que la tercera condición que se plantea es el enfermo debe trabajar para reconquistar la salud, consultando a un experto médico y aceptando convertirse en su paciente, ¿no? El rol del enfermo es temporal, ahí vamos a ver también otra cuestión ahí, asume Parsons un rol temporal y condicional. Condicional y está sujeto al hecho de que la persona enferma se esfuerce por mejorar. O sea, que quede eximido de responsabilidad, que no se le atribuya responsabilidad por su condición de tal, y que además haga para dejar de estarlo, ¿no? Para ocupar el rol del enfermo, el individuo debe recibir la aprobación de un profesional médico que dé legitimidad a la declaración de enfermedad del paciente. La confirmación de esa dolencia a través de una opinión experta permite a los que rodean al enfermo aceptar la validez de sus afirmaciones, porque hasta que un médico no diga que estás enfermo, en realidad no estás legitimado como tal, ¿tá? Y se espera que el paciente coopere para lograr su recuperación, ¿no?
siguiendo las órdenes del médico, de la médica. Un enfermo que se niegue a consultar a un médico o que haga caso omiso a su autoridad pone en peligro su estatus de enfermo. Eso va a decir Parsons, ¿no? Pone en peligro su estatus de enfermo, ¿tá? Y entonces, vemos que repasando estas cuestiones, Parsons destaca primero esta idea de exoneración de responsabilidades, ¿tá? Al papel, a este papel, digamos, al papel de enfermo, ¿no? Que tiene que ser aparte, ese rol, ese estatus de enfermo tiene que ser legitimado, ¿tá? Y a través del médico, ¿no? Y que implica derechos y obligaciones a los pacientes, digamos, ¿no? Y el otro aspecto del papel del enfermo está relacionado con la definición institucionalizada de que no se puede esperar de esa persona enferma que se recupere por simple acto de deseo sino que tiene que recurrir a la medicina, ¿no? Y entonces él dice que el proceso de recuperación puede ser espontáneo, sin embargo, mientras dure la enfermedad, el enfermo no puede intervenir en ese proceso, y esto es crucial como medio, digamos, que él decida aceptar la ayuda, y esa ayuda no es cualquier ayuda, es la ayuda de la medicina del médico, ¿no? Y además, y que va dentro de esta cuestión que hablábamos de sistema de expectativas recíprocas institucionalizadas, esta de la idea de respetar, de cumplir con ese papel del enfermo, una de las condiciones es que él asuma este estado como indeseable, ¿no? Al mismo tiempo que tenga la necesidad, la obligación de querer sanarse, ¿no? Entonces Dios busca que el estado sea superado lo más rápidamente posible, porque como es una desviación, ¿tá? Como es una disfuncionalidad de la enfermedad, tiene que ser resuelta lo más rápidamente posible. Entonces los individuos tienen que buscar ayuda de la medicina y querer dejar de estar enfermos. Franco se entrecortó, no sé qué pasó. Y perdimos a Franco González. No, sí, lo perdimos. Capaz, viendo ahí cómo quedó congelado, parado, capaz que se le quedó sin carga la cosa. O claro, o internet puede ser. Él a veces tiene problemas con internet. Con internet. Ya aprovecho para meter un bocado acá, que mientras esperamos que vuelva. Y claro que, como decía Montserrat, ¿no? Ya señalaba esto de las dudas que genera este enfoque, porque también hay que contextualizarlo. Me parece que algo bien importante cuando trabajamos teoría sociológica o enfoque sociológico sobre salud y enfermedad es contextualizarlos en la época y en el contexto histórico, pero también ideológico, en el que digamos, surgen todos estos conocimientos. O sea, el contexto de producción de conocimiento, tanto en términos históricos como en términos ideológicos, es bien importante para comprender el carácter de estas aproximaciones. Entonces, en el caso de Parsons, de este enfoque estructural funcionalista, lo que tenemos es un autor, un sociólogo, escribiendo desde Estados Unidos, en pleno siglo XX, en pleno posguerra, siglo XX posguerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya habían pasado, y estamos alrededor de los años 50, en un contexto en el que las ideas predominantes acerca de hacia dónde debía dirigirse la humanidad estaban bastante polarizadas, en términos de lucha de clases, revolución, transformación absoluta y radical, por un lado, y por otro lado, todas estas propuestas más tendientes al mantenimiento del statu quo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo veíamos como en los dos bloques, de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos. Entonces, es bien importante posicionar a los autores
en esta cuestión más histórica, ¿no? Entender en qué momento están produciendo conocimiento y comprender que más allá de toda pretensión de neutralidad valorativa, más allá de toda pretensión de objetividad, en la ciencia, sea cual sea la ciencia de la que estemos tratando, la ideología está presente, de manera más o menos solapada, o más o menos explícita, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante también comprender que esta propuesta de Parsons es una propuesta efectivamente conservadora, es una propuesta teórica que apunta a la conservación del orden social, a la conservación de los equilibrios. ¿Para qué? Para evitar que el sistema, porque Parsons va a hablar de sistemas, la sociedad para Parsons es un sistema, para evitar que los sistemas se transformen, ¿sí? Para evitar que ese orden se transforme en caos, para evitar, en última instancia, una transformación radical de la sociedad que potencialmente se modifique de modo tal de que ya no se reconozcan las bases estructurantes del sistema desde el que Parsons escribe, que es el sistema capitalista, ¿no? Entonces, eso me parece que es como bien importante. Ustedes van a leer en este texto que Parsons habla de lo funcional, lo disfuncional, lo normal, lo anormal, el desvío, el orden, el equilibrio, ¿no? Son todas pistas que nos ayudan también a comprender estos aspectos. Bueno, ¿hacia dónde está apuntando esta teoría? No quiere decir que sea a propósito, por supuesto que no, ¿no? Las personas, las ciencias, los científicos están influidos por el contexto histórico en el que producen conocimiento, por las corrientes, los valores, las normas hegemónicas acerca del mundo en el que viven, ¿no? Pero bueno, Franco, mientras te esperábamos, yo hice un paréntesis sobre el conservadurismo parsoniano que me parecía que servía como para situarles también, y el sesgo ideológico que tiene, y que indefectiblemente creo que es importante que se expliciten también y que se analicen estos aspectos a la hora de pensar en la producción de conocimiento científico. Muchas gracias, Marcia. Bien, bueno, esto es trabajo en equipo. Lo que me pasó fue me quedé sin batería, se me apagó la computadora y no encontraba el cargador ahora, pero bueno, felizmente atenta ahí mi compañera docente y seguimos con la clase. Muchas gracias, Marcia. Aparte, bien pertinente lo que estabas planteando. Así que vino perfecto ese paréntesis. Y les pido disculpas, sucedió eso. Esperen que voy a compartir además. Tenía algunas cosas y ahora me perdí un poco con él. Bueno, y a ver, me quedé, estaba con... Bueno, y Parsons, digamos, encamina su discusión sobre el papel del enfermo, sobre el rol del enfermo, para los casos en los cuales hay una concepción paternalista, también una visión paternalista sobre el rol del médico, sobre esa relación médico-paciente, ¿no? Que él plantea funcional bajo determinados parámetros, donde él plantea esencialmente altruista el rol del médico, donde no media intereses personales, donde hay una relación asimétrica, pero que está justificada por el conocimiento experto del médico frente a un saber inexacto o incompleto del paciente, digamos, ¿no? del inexperto, del profano, ¿no? Y además la necesidad de esos prerequisitos de que el paciente tenga que buscar ayuda y además recibir y aceptar los consejos del médico, ¿no? Él plantea esa relación médico-paciente en esos términos, ¿no? Que de alguna forma concibe al paciente como un niño, ¿no?
o que se encuentra aparte de una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Porque es de vulnerabilidad dado su condición de enfermo y dada su ignorancia sobre qué acciones tomar y sobre el diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Y entonces dice él que se encuentra en una situación que no le permite, el paciente no tiene los elementos para dar cuenta de su propio estado. Entonces él dice que esto, o sea, esto podría, esta relación complementaria de médico-paciente, ¿no? Permite mitigar la gravedad del impacto de alguna de las características de la situación del paciente de hecho, ¿no? O sea, y dice que en primer lugar el paciente, el ego, la persona, digamos, no experta sobre el tema, esté enfermo o no, no es técnicamente competente, ¿tá?, para dar cuenta de su enfermedad, ¿no? Él va a plantear un poco esto, ¿no? Entonces la necesidad de ayuda es también igualmente urgente porque la solidaridad de la familia, digamos que puede poner cierta presión o sea, de los miembros sanos de la familia para que este miembro enfermo obtenga el mejor cuidado posible, ¿tá?, también es un aliciente. O sea, él no solo no tiene los elementos para dar cuenta de su estado de salud, tampoco tiene los conocimientos y también tiene, en la mayoría de los casos, la presión familiar o de su entorno más íntimo para que deje de estar enfermo, ¿no? Y entonces, ya plantean justo que el rol de la familia muchas veces es un rol significativo para el trabajo médico, aunque no siempre sucede, ¿no?, que tenga esa presión de la familia o de su entorno íntimo para que, digamos, asuma rápidamente ese rol de enfermo, ¿no?, la persona. Y sobre la evaluación del médico, Parson dice que el papel del médico se centra en su responsabilidad por el bienestar del paciente, en el sentido de facilitar su recuperación de la mejor manera y con todas las habilidades médicas disponibles, ¿no? Para cumplir ese rol, se espera que el médico adquiera y utilice un alto nivel de competencia técnica por medio de la ciencia médica y de las técnicas a disposición, ¿no?, que también es la tecnología, o sea, es otro elemento que va a plantear. O sea, el paciente no tiene ni los medios, ni el conocimiento necesario, ¿tá?, ni los medios necesarios, los medios técnicos necesarios para dar cuenta de su enfermedad, ¿no?, y además es sujeto de la presión de su entorno íntimo en general, ¿no?, y el médico sí tiene el conocimiento, sí tiene los medios necesarios, digamos, para dar cuenta de esa situación, digamos, ¿no? Entonces dice que el médico para Parson posee, digamos, lo que se llama, o sea, es un empleo evidentemente tecnológico, ¿tá?, que se aplica incluso a los problemas emocionales de los pacientes y de su contexto familiar, ¿tá? Y, sin embargo, o sea, entonces él lo que está haciendo acá es, de alguna manera, atribuyendo esa racionalidad, digamos, en la interpretación de lo que está sucediendo, ¿no? Y de todos modos, él reconoce que hay casos en los cuales el conocimiento y la capacidad y los recursos del médico no son adecuados, no son los adecuados, ¿no? Incluso hay situaciones en las cuales al momento del diagnóstico, entre las quejas del paciente, por ejemplo, de dolores abdominales, y la relación que trata de un cáncer que es terminal, con un pronóstico de ese tipo, que genera frustraciones al paciente, a su entorno familiar, que tiene que ver con el conocimiento científico disponible, ¿no? Pero incluso en esos casos, diríamos, ¿no?, él plantea que esta relación médica-paciente sigue los términos, digamos, en los cuales el paciente asume ese rol de enfermo y el médico el rol de médico, digamos, ¿no? Y se da ese vínculo, incluso en aquellos casos en los cuales, digamos, puede haber una situación irreversible o el médico puede no saber cuál es el diagnóstico más apropiado o el tratamiento más adecuado. Montserrat, ¿sí? ¿Querías? Sí, en realidad venía de la mano con esto último que estabas hablando, que era una
una duda que se me generó. En el caso de las enfermedades, bueno, que ahora podemos establecer como crónicas o en ese momento incurables o que no tenían tratamiento, o incluso las enfermedades terminales, ¿cómo se aplica esta idea de que en realidad son personas que están como desviadas y que no son funcionales y las tenemos que volver a traer a la fuerza de producción? O sea, queda fraccionado el sistema y esas personas quedan excluidas y no las contemplo, o cómo lo aplico, porque no me lo imagino. Bueno, muy bien, agradezco la pregunta de Montserrat. Vamos a ver nosotros, acá titulares, porque las siguientes clases vamos a ver a Friedson, por ejemplo, Leo Friedson, que es un sociólogo que critica esta postura parsoniana, digamos, y va a plantear esto de la desviación primaria y secundaria, de la enfermedad, como vamos a ver que hay otros elementos también, y que tienen que ver también con el enfermo crónico, esa condición, digamos, de enfermo, de condición permanente, de estar enfermo, digamos, ¿no? Y cómo empezamos a convivir con estos aspectos, digamos, ajustes a esta teoría parsoniana, digamos, no funcionalista, digamos que está muy focalizada a esa enfermedad contingente, ¿no? Esa enfermedad en la cual el individuo sale o sea, no está pensando en la enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Y en otras cuestiones, así que bien interesante lo de Montserrat. Después vamos a terminar acá con algunas críticas a Parsons, y después vamos a ir en clases siguientes sobre autores que proponen, diríamos, ajustes a este aspecto, digamos, o sea, que parten de la enfermedad como desviación social, pero que van planteando, diríamos, de alguna forma, ajustes a este enfoque parsoniano, ¿no? Y además, de todos modos, Parsons lo que plantea, digamos, pensando en el rol del médico, también considera que, o sea, él pone sobre la mesa el hecho de que además los médicos están tratando con seres humanos y que lo hacen en situaciones que frecuentemente implican exponer a esos individuos a exponerlos en sus intimidades, ¿no? No solo del cuerpo, sino de mente también, ¿no? O sea, en contextos en que están fuertemente cargados de significación emocional, además, ¿no? Y expresivamente simbólica, ¿no? Y que son constantemente considerados peculiarmente como, o sea, que son aspectos considerados privados para el propio individuo o para relaciones especialmente íntimas con otros, ¿no? Entonces él va a plantear que, digamos, recuerden esto que planteaba yo de la reciprocidad de expectativas y universo simbólico compartido, que va a decir, bueno, el médico va a tener ciertas habilitaciones en esta relación médico-paciente, en donde el individuo va a estar dispuesto a exponerse frente a esa otra persona de túnica blanca, ¿tá? De una manera que no está dispuesto a exponerse a nadie más, ni siquiera a su pareja sexual o a sus vínculos más íntimos. Se expone, y pensemos en análisis clínicos que podemos llamar invasivos, que tienen que ver con, no sé, un análisis de próstata convencional, ¿no? O un análisis ginecológico, ¿no? En el cual estamos dispuestos, digamos, a exponernos físicamente, pero también emocionalmente en ese marco y en ese contexto a esa persona, pero a esa persona en ese marco. A esa persona nos la encontramos en el ómnibus o en un casamiento y ese marco de habitaciones deja de estar, ¿no? Ya no existe, ¿no? Solo existe en ese contexto, ¿no? Y bueno, y dentro de estas relaciones, todo lo que se refiere al cuerpo, va a decir Parsons, pasa a ser objeto privilegiado de atención profesional, ¿no? Y Parsons dedica a este tema algunas reflexiones, ¿no? O sea, de la misma manera que el médico tiene acceso a información confidencial del individuo, que tal vez ese individuo no está dispuesto a compartir con nadie más esa información confidencial, y la comparte en tanto esa otra persona que tiene ahí al lado es médico, no importa quién es la persona, sino que en tanto está en su rol de médico, ¿no? Le comparte información confidencial, pero también se expone su cuerpo, ¿no? Es lo que plantea, ¿no? Entonces él dice que la situación de la práctica médica es de tal naturaleza que inevitablemente implica al médico en asuntos privados, psicológicamente significativos para sus pacientes,
y de otro modo algunos de estos asuntos no serían accesibles a los demás en cualquier situación común, ¿no? O sea, solamente en un contexto de relaciones especialmente íntimas y personales, otros tal vez tengan acceso a esa información que tiene el médico en el ámbito de la relación médico-paciente. Y en relación a esas cuestiones, o sea, lo pone como uno de los principales problemas funcionales que está en la base de del papel profesional de la medicina, ¿no? Entonces, Parsons dice que estas situaciones son, dan cuenta, digamos, son complicaciones del funcionamiento de la práctica médica, porque está, digamos, en el plano, en el nivel de lo humano, diríamos, ¿no? Y él dice que este tipo de tensiones se superan, o sea, estos obstáculos en la práctica médica de la medicina, superan en la medida en que es la práctica efectiva de la medicina científica, ¿no? Que en la medida en que se dan mediante estos mecanismos y estas circunstancias, digamos, son superados esas barreras, se resuelven de esa forma, ¿no? Si no, el individuo en realidad no estaría dispuesto si no tiene internalizado un conjunto de expectativas con respecto al rol de la medicina y al rol del médico y de la práctica médica y a su rol de enfermo y las expectativas sociales que hay en torno a su rol de enfermo, el individuo no estaría dispuesto a exponerse con su cuerpo y con aspectos íntimos, digamos, en términos subjetivos, psicológicos, digamos, en confesiones, digamos, ¿no? En ese marco si esto no ocurriera, ¿no? Después, ¿qué otro aspecto que plantea Parsons es esta idea que yo le planteaba a usted también de las especificaciones funcionales, digamos, ¿no? de la profesión médica, que tenía que ver con el universalismo y la neutralidad afectiva y la orientación colectiva, ¿no? Porque Parsons va a decir que la base más fundamental de la necesidad de una estructura universalista, adquirida y no particularista, del papel del médico, tiene como base el hecho de que la moderna práctica de la medicina se organiza en torno de la aplicación de conocimiento científico por personas competentes, entrenadas y técnicamente competentes, ¿no? Este es como un aspecto, o sea, con esto él hace énfasis que la asistencia del campo científico y de la práctica médica sería prácticamente imposible sin un proceso de institucionalización de su carácter universal. O sea, que en realidad es así con los médicos independientemente de las personas. ¿Se entiende? O sea, las prácticas médicas son prácticas universalistas. O sea, hay un conjunto de prácticas que asociamos con la medicina, ¿tá? Que trascienden, digamos, el individuo médico o médica, ¿no? ¿Lo entienden a esto? Y aparte que se hace con objetividad, basado en la medicina moderna, ¿no? Científica, ¿no? Con criterios objetivos, ¿no? Entonces esta idea del universalismo, ¿no? Que tiene la significación funcional de evitar que el médico sea presionado, digamos, por las relaciones más cercanas, digamos, más personales que pueda tener con el paciente, porque él no actúa en términos de conocido del paciente o vecino del paciente, sino actúa en términos de profesional de la medicina que está actuando, interviniendo con una persona en estatus de enfermo, ¿no? Y para él este aspecto es un aspecto clave, ¿no? Y fuera de ese contexto técnico del trabajo, el médico deja de ser médico, ¿no? Después, otro aspecto también, o sea, porque aparte de esta idea de universalismo y de especificidad funcional, delimita el campo de trabajo del médico, ¿no? Define esa relación médica con sus pacientes y preserva además la relación de ciertas alternativas potenciales de definición que pudieran llegar a ser nocivas para ese ámbito, ¿no? O sea, estas reglas solo valen en estos contextos, ¿tá? Yo asumiendo este rol y tú este otro, ¿no? Es un poco eso, digamos, ¿no? Lo que exime de que, o sea, en otros contextos, en otros ambientes, ya no juegan esas reglas de juego, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Lo entienden? ¿Lo ven?
¿O no? A ver, escucho a alguien. Sí, el concepto sí, la aplicación a la actualidad mucho no, pero el concepto sí. Sí. No, pero este caso particular, digamos, que hablamos del universalismo y de la especificidad funcional, diría que también aplica en la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que hay un conjunto de prácticas, hay un conjunto de prácticas que están asociadas con la medicina, que tienen validez en esos contextos y no en otros, ¿no? O sea, a eso más específicamente me refiero. Y que la habilitación es nuestra, en nuestro rol, digamos, de paciente, ¿no? Que se dan en ese ámbito, ¿no? Para poner un ejemplo, probablemente no. Yo no voy a estar dispuesto a darle ciertas habilitaciones a esa persona en otro ámbito que no sea el ámbito clínico de una consulta médica, ¿no? En ningún otro ámbito voy a estar dispuesto a darle ciertos permisos o habilitaciones a esa persona, ¿no? En esos términos, ¿no? En esos términos, digamos, que tiene que ver con mi condición de enfermo, ¿no? O sea, la segregación del contexto profesional de otros contextos, o sea, en otras situaciones que no tengan que ver con la enfermedad, ¿no? Yo no voy a estar dispuesto a... o sea, ya va a dejar de funcionar esa reciprocidad de expectativas en torno a médico-paciente, ¿no? Y que tiene que ver también con la neutralidad afectiva que destaca Parson, tiene que cumplirse en esa relación, ¿no? Esa neutralidad afectiva del médico frente a una situación, digamos, de vulnerabilidad emocional del otro lado, ¿no? Y él dice que incluso estas condiciones se dan, pero para Parson, no solo para, porque él plantea explícitamente esta cuestión del aspecto sexual, digamos que podría perturbar, dice él, el relacionamiento médico-paciente, pero también hay otras situaciones que envuelven aspectos emocionales, ¿no? O sea, él dice, no solo en este aspecto sexual, por ejemplo, entre una mujer médica y un paciente varón, en donde está examinando sus zonas más íntimas y esa persona está desnuda frente al médico, pero no hay connotaciones sexuales en la medida en que se dan en otros parámetros esa relación, plantea Parson, pero dice que no solamente, y aparte él se va a exponer también entra en otros elementos. Parson va a decir que además que la mujer de un médico, por ejemplo, ¿no? Que él está viendo una mujer desnuda en un contexto de un consultorio, no va a tener celos, dice Parson, en la medida en que en realidad está muy mediada ese tipo de vínculo. Él sabe que en ese contexto, digamos, está habilitado socialmente a que suceda ese encuentro de esa forma y en esas condiciones, ¿no? Entonces él va a decir, ni el esposo de la paciente ni la mujer del médico van a tener celos o, digamos, problemas de que se dé en ese marco. Ahora, en cualquier otro marco que no sea eso, puede ser problemático, dice Parsons, ¿no? Digamos, y de hecho pone estos ejemplos que le estoy planteando tal como se lo estoy diciendo, ¿no? Y entonces dice que esta combinación de universalismo de la práctica médica y especificidad funcional de la práctica médica y neutralidad afectiva de la práctica médica capacita al médico para entrar, digamos, para penetrar suficientemente en los asuntos privados de las personas, de sus pacientes, ¿no? Y realizar su función, ¿no? Al definir el papel de esa manera es posible superar o minimizar la resistencia que de otro modo podrían ser fatales para la posibilidad de realizar su trabajo, ¿no? Si nosotros no le damos esa habilitación del médico a examinar nuestras intimidades físicas y psicológicas, ¿no? A la medicina en general, entonces no habría posibilidad de cumplir el rol de la función que tiene la medicina en la sociedad. Eso lo plantea Parsons, ¿no? Si no le damos ese permiso, esa habilitación, entonces no habría posibilidad de práctica médica, ¿no?
Y él apunta en que la necesidad de que el médico se proteja de las presiones emocionales de sus pacientes, y pueden hacer referencia a los avances en la psicología, de especial conocimiento sobre los mecanismos de transferencia, ¿tá? Que fueron importantes para mejorar su comprensión de este tipo de situaciones, ¿no? De la necesidad del médico de reducir y evitar entrar en reciprocidad en el nivel emocional, ¿no? Como forma de protegerse, digamos, ¿no? Entonces, sobre este aspecto, Parson ofrece, o sea, concluye que una parte muy importante de la práctica médica no psiquiátrica y prepsiquiátrica es de hecho la psicoterapia inconsciente. Dice él que esto podía no ser correcto si la estructura institucional del papel del médico no fuese aproximadamente tal como él lo planteó acá, ¿no? Entonces él distingue el papel profesional dentro de los aspectos más importantes del sistema ocupacional, especialmente en contraste con el rol de otras actividades ocupacionales o profesionales, ¿no? En donde no tienen todos estos prerequisitos funcionales que tiene la profesión médica en ese encuentro con el paciente, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, del hombre de negocios o de otras profesiones que en realidad no están expuestos a estas situaciones, ¿no? Entonces, él dice que la orientación colectiva que sea recíproca, o sea, se espera que el médico trate de hacer su trabajo para ayudar al paciente y que el paciente coopere con el médico todo lo mejor que pueda, ¿no? Parson aborda, y ahí se refiere a algunos problemas especiales y algunas que tienen que ver con, o sea, que es posible que la fuerte confianza en los controles informales ayude a dar confianza al médico, y para autorizar los procedimientos, incluso procedimientos sobre los cuales no haya una... O sea, se refiere a aquellas situaciones en las cuales, que yo ya lo planteé, digamos, incluso en aquellos casos en los cuales el médico no tiene elementos para un diagnóstico preciso, o un diagnóstico, o incluso es una situación irreversible. Incluso en esos casos se cumple, digamos, o debería cumplirse esos prerequisitos funcionales de la relación médico-paciente, ¿no? Después, ¿qué otro aspecto? Parson, él, digamos, teorizando sobre la relación médico-paciente, el rol del paciente, el rol del médico, y alguna cuestión esta le planteé al principio y también lo recetó Marcia, analiza la sociedad como un sistema de variables funcionalmente interrelacionadas, ¿no? O sea, esto significa que el análisis de cualquier proceso social es conducido entre cómo se hace, habla de los determinantes, digamos, del funcionamiento adecuado de un sistema social, ¿no? Él dice que en la relación médico-paciente no solamente hay ciertos límites que se mantienen, ¿no? Pero que ofrece un ejemplo de un subsistema social, ¿tá? Y Parson cuidadosamente define esos prerequisitos funcionales necesarios para que ese subsistema social funcione, ¿no? Esa interrelación del rol del paciente, del rol del médico, esas expectativas recíprocas, ¿no? ¿Tá? Y Parsons enfatiza que en su concepto de sistema social, o sea, que es un aspecto, digamos, fundamental del esquema teórico del autor, ¿no? Que la unidad más significativa de las estructuras sociales no es la persona, sino el rol, el papel, ¿no? Que cumple, ¿no? Y el papel es aquel sector organizado de orientaciones de un actor que constituye y define su participación en un proceso interactivo, ¿no? Pensemos esta relación médico-paciente, ¿no? O sea, que comprende un grupo de expectativas complementarias acerca de las acciones del actor y de aquello con quien el actor interactúa, ¿no? O sea, ambos poseen tales expectativas, ¿no? Si no, no es posible esa relación. Los papeles se encuentran institucionalizados cuando son totalmente congruentes, ¿tá? Con los patrones culturales vigentes, y se organizan alrededor de expectativas, ¿tá? Que son coincidentes con esos patrones moralmente
sancionados de orientaciones, ¿no? O sea, ese sistema de valores compartidos entre, en este caso, entre el médico y el paciente, ¿no? Viéndolo esto como un subsistema social, ¿no? Y como dice, quería como comentar algunos aspectos ahora sobre, después de estos titulares, digamos, sobre el enfoque parcioniano, digamos, sobre el sistema de salud, el sistema, sobre la relación médico-paciente, digamos, este subsistema social que sería el de la medicina, algunos cuestionamientos que se han hecho como preámbulo de otras clases que van a venir, donde vamos a volver sobre algunas de estas cuestiones, digamos, del funcionalismo, ¿no? Porque en realidad, y un poco Montserrat ha hecho algunas intervenciones en este sentido, adelantándose a algunas cuestiones, digamos, que le hacían ruido, digamos, del enfoque parsoniano, que en realidad, digamos, digamos, el valor teórico del enfoque funcionalista tiene que ver con esta idea de la dimensión social de la enfermedad, ¿ah? De la atribución, digamos, de esta concepción de la idea del enfermo, digamos, vinculado, la noción de enfermo, digamos, y del estatus de enfermo, ¿no? Vinculado a dimensiones que son culturales, sociales, ¿no? De atribución, digamos, de rol, ¿no? Asociado a roles, y la práctica médica asociada a roles, ¿no? Y a cierto conjunto de expectativas, digamos, que determinada social, cultural e históricamente, ¿no? Que hacen posible, digamos, el manejo de la enfermedad a nivel social, ¿no? Y ahora bien, el rol del enfermo de Parson ha sido perfeccionado, ¿no? por otros sociólogos, para los que todas las enfermedades no son lo mismo, ¿no? Un poco de esto planteaba Montserrat, ¿no? Y señalan, por ejemplo, que la experiencia de este rol varía según, por ejemplo, la clase de dolencia, ya que las reacciones que tienen las personas ante un enfermo influyen la gravedad del mal y las percepciones que se tengan de él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, qué tan grave es una enfermedad nos tiene que ver también en parte con las reacciones del resto de las personas frente a esa enfermedad. Y pensemos, digamos, en la connotación social que tiene la palabra cáncer, por ejemplo, ¿no? Independiente de qué tipo de cáncer, ¿no? De este modo puede que la experiencia de los derechos y privilegios añadidos que fueran parte del rol de enfermo no sean uniformes, ¿no? Como le decía Friedson, que es un autor que nosotros vamos a dar acá del curso, él, y ya como adelanto, ¿no? ha identificado 3 versiones del rol de enfermo que se corresponden con diferentes tipos y grados de enfermedad, ¿no? O sea, el rol de enfermo condicional, llama Friedson, que se aplica a los individuos que sufren una dolencia temporal, ¿tá? De la que pueden recuperarse. Se espera de este enfermo que mejore y que tenga algunos derechos y privilegios relacionados con la gravedad de la dolencia, ¿no? Por ejemplo, alguien que padezca una bronquitis, ¿no? Por decir algo, o que sufra un resfriado común. Después, el carácter incondicionalmente legítimo del rol de enfermo alude a los individuos que sufren enfermedades incurables, ¿tá? Como la persona enferma que puede hacer nada, o sea, una persona enferma, perdón, que no puede hacer nada para recuperarse, ¿no? Y esta automáticamente se le concede el derecho a desempeñar el papel de enfermo, ¿no? O sea, y decíamos del enfermo crónico, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene una enfermedad crónica. Este rol incondicionalmente legítimo puede aplicarse a individuos que padecen, por ejemplo, un conjunto de enfermedades que se pueden imaginar ustedes, diabetes, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Le vendrán muchas más a la cabeza a ustedes, ¿tá? Que si bien no necesariamente hay privilegios especiales para esta persona, pero sí un reconocimiento de que el individuo no es responsable de su enfermedad. Pero también a los que sufren un cáncer o la enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, o sea, vamos a ver que hay un conjunto de enfermedades en las cuales, digamos, de este tipo de enfermedades, en las cuales el individuo, además de no tener, de no atribuirle responsabilidad por su condición de enfermo, tienen privilegios y otros que no tienen privilegios. Y vamos a ver que esta cuestión también va a depender, y ahí Friedson va a entrar en detalle sobre esta cuestión, digamos, que también tiene que ver con
el nivel de reconocimiento social que haya sobre esa enfermedad y de la capacidad de poner sobre la mesa, digamos, ¿no? Cuestiones vinculadas a, o sea, la capacidad de agencia que tienen los individuos para generar, digamos, socialmente el acceso a privilegios vinculados a esa condición, ¿no? A esa enfermedad, ¿no? O sea, el derecho a abandonar muchas o todas sus obligaciones, e incluso a recibir otros privilegios, ¿no? Y después habla del rol ilegítimo, ¿no? Frickson va a hablar del rol del enfermo que es ilegítimo, que este se obtiene cuando un individuo sufre una enfermedad o está o en un estado que es estigmatizado por los demás. Hoy también pusieron ustedes algunos ejemplos al respecto, como las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En muchos casos tiene la sensación de que de alguna manera el individuo podría ser responsable de su enfermedad, ¿tá? No siempre se le concede derechos y privilegios adicionales a estos individuos, digamos, ¿no? Y como decía Montserrat, el SIDA quizás sea el ejemplo más patente de una enfermedad estigmatizada que influye o que influyó en su momento en el derecho que tenían los individuos a asumir el rol del enfermo, ¿no? Y otras críticas al rol del enfermo de Parson, el modelo del rol del enfermo ha sido una teoría, si bien ha sido una teoría muy influyente, que pone de manifiesto con claridad cómo la persona enferma es parte integrante de un contexto social amplio, pero tal como ustedes ya incluso lo visualizaron, podemos hacer varias críticas. Algunos autores han señalado que la fórmula del rol del enfermo no logra captar la experiencia de la enfermedad, ¿no? Otros indican que no puede aplicarse de modo universal. Por ejemplo, el rol del enfermo es incapaz de explicar los casos en que los médicos y los pacientes no se ponen de acuerdo sobre un diagnóstico o tienen intereses contrapuestos. Y esto particularmente en estos momentos que vivimos, digamos, cierta democratización del conocimiento médico, ya dejó de ser algo esotérico para una parte de la población, ¿no? Tampoco consigue arrojar luz sobre estas enfermedades que no producen una suspensión de la actividad normal, como son y enfermedades entre comillas, o sea, digamos, eventos que están medicalizados, ¿no? Y después veremos qué problemas tiene la medicina de intervenir, digamos, en estos procesos de medicalización de la vida social, digamos, cuando no está interviniendo en una enfermedad, ¿no? O sea, y las implicancias que tiene eso, ¿no? Porque está sustentado siempre, cuando no hay enfermedad está el riesgo de, ¿no? Y qué implicancia tiene eso, como por ejemplo la gestación, ¿no? Por ejemplo, eso da mucho que hablar, todo el proceso, ¿no? de embarazo, parto, puerperio, ¿no? Donde la medicina interviene, y no necesariamente, no es enfermedad, pero es la excusa de la exposición a riesgos, digamos, ¿no? Y es un ámbito que por eso se ha medicalizado, ¿no? Pero después también en otras que no necesariamente producen suspensión de la actividad normal, como por ejemplo el alcoholismo o ciertas minusvalías y algunas enfermedades crónicas que no necesariamente implican una suspensión de actividades, ¿no? Y además, asumir el papel de enfermo no siempre es un proceso sencillo, ¿no? Algunos individuos sufren durante años afecciones crónicas o síntomas que se diagnostican mal repetidamente. Se les niega el rol del enfermo hasta que se llega a un diagnóstico claro de su estado, ¿no? Vamos a ver las implicancias que tiene esto, ¿no? La condición de enfermo, el acceso o no a determinados beneficios en función de que se defina como enferma esa persona, ¿no? En otros casos hay factores sociales como lo étnico, la clase o el género que pueden determinar si se nos concede ese rol y con qué celeridad. El rol del enfermo no puede divorciarse de las influencias sociales, culturales y económicas que lo rodean. También acá Montserrat planteaba la dimensión de género en un contexto de relaciones sociales desiguales de género, o sea, qué pasa en algunos casos con cómo se cumplen, ¿no?, estas condiciones en función de, ¿no? Por ejemplo, las madres que están asumiendo ciertas responsabilidades en el cuidado de sus hijos y qué pasa ahí, ¿no? ¿Cuál es el nivel de exoneración de responsabilidades, ¿no?, a las que están sujetos determinadas personas en determinadas condiciones, ¿no? Después habla de las realidades de la vida y la enfermedad son más complejas de lo que sugiere el rol del enfermo. En nuestra edad moderna, el énfasis creciente que se hace en el estilo de vida y la salud supone que
a los individuos cada vez se les haga más responsables de su propio bienestar, y esto contradice la primera premisa del rol del enfermo, que el individuo no tiene la culpa de su enfermedad, ¿no? O sea que todo lo que tiene que ver con esta nueva, o sea, con el enfoque de factores de riesgo, ¿no? Digamos que es podríamos decir, venimos a decir que es el enfoque hegemónico hoy en medicina, el de los estilos de vida y los factores de riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? En donde hay sí una atribución de responsabilidad al individuo, digamos, a partir de su condición de fumador crónico, de sedentario, o de inactivo físicamente, o por tener una dieta inadecuada, no saludable, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos, entra, digamos, en contradicción con esa premisa de Parson de que el individuo no es responsable de su condición de enfermo, ¿no? Y esto lo podemos ver también en la obesidad. Bueno, podemos tener muchos ejemplos, digamos, en los cuales visualizamos estos aspectos, ¿no? Además, en las sociedades contemporáneas, el hecho de que ya no predominan las enfermedades infecciosas graves, sino las dolencias crónicas, como decíamos, ¿no? Ha hecho que el rol de enfermo sea menos aplicable aún, ¿no? Esto era algo que había dejado para el final también, o sea, en el contexto de transición epidemiológica, ¿no? Hemos ido cambiando el perfil, o sea, estamos hablando que a principios del siglo XX, digamos, la experiencia con la enfermedad era una enfermedad contingente, una enfermedad efímera, donde yo o me moría o dejaba rápidamente de ser enfermo porque me curaba, ¿no? A un contexto más actual donde con alta prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas, en donde las personas pueden pasar incluso décadas como enfermas, ¿no? Esa condición de enfermo. Aunque esta puede ser útil, este enfoque parsoniano, para comprender enfermedades, o sea, algunas enfermedades graves, lo es menos en el caso de las enfermedades crónicas, y no hay una sola fórmula que pueda seguir, digamos, las personas que padecen dolencias o minusvalía de este tipo, ¿no? Ya vimos un poco lo que les planteaba con respecto al pensamiento a Friedson, que eso vamos a volver sobre ello en las próximas clases. Y bueno, los enfermos y quienes los rodean experimentan e interpretan el hecho de vivir con la enfermedad de múltiples maneras, ¿no? Y nada, bueno, estas son, digamos, algunas de las posibles críticas que podemos encontrar al enfoque parsoniano, que no deja de ser, de todos modos, una muy interesante, digamos, un muy interesante análisis, digamos, de la relación médico-paciente, ¿no? Y de la práctica médica y de de cómo, y de la dimensión, digamos, social de la enfermedad, ¿no? Por eso queríamos empezar nosotros con estos enfoques sociológicos sobre la salud y la enfermedad, con el estructural funcionalismo y este análisis parsoniano sobre estos aspectos. Nada. ¿Alguna pregunta? Comentario que tengan para hacer? Después vamos a compartir el PPT, que tiene algunas cuestiones, digamos, algunos titulares de lo que fui planteando. Lo vamos a subir al PPT como venimos subiendo. Bueno, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les pareció un poco estos titulares sobre el estructural funcionalismo, este enfoque funcionalista sobre la salud y la enfermedad? La verdad que estuvo interesante y comparto con lo que dijo Marcia cuando te quedaste sin, la PC se quedó sin batería, de que hay que centrarse también en cuándo fue escrito esto, ¿no? La temporalidad. Correcto. Entonces, me parece interesante, parece hasta loco algunas ideas de las que dijiste, como me sentí en algún momento como que, pero esto sigue pasando, no sigue pasando. Es como que siento como que estamos en el punto de inflexión de empezar a cambiar ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que se reflejan en ese texto que me parece que hoy en día están intentando o se está comenzando a cambiar, se
se está empezando a incursionar en otra senda, ¿no? Me da la impresión a mí al menos, o al menos yo lo intento aplicar capaz personalmente, ¿no? Muy bien, sí. A ver, ¿quién más quiere hacer un comentario, alguna reflexión? A mí lo que me gusta es que cuando lo ves por primera vez decís, esto es obvio, pero es como que ya te está explicando lo que es, o sea, es algo que es obvio, que lo vemos en todos los días, pero hasta que no te lo explican, no sabes de dónde sale, de dónde nace, y después está bueno ir viendo cómo, como lo que vienen diciendo los compañeros, que le vas encontrando fallas, cosas que no cierran y que tienen que ver por el contexto en el que se hizo. Y está buenísimo, porque yo, por ejemplo, esto no me lo había puesto a pensar, hasta que vi los ejemplos y dije, buenísimo, Parsons tiene pila de sentido. Y después habló Montserrat y dice, no, pero acá hay limitaciones. Y es verdad, es como que nunca es todo perfecto. Siempre hay una cosita que queda escapada. Bueno, a mí me gusta mucho estos intercambios de ustedes y esta visión crítica. Primero, lo de interpelarse con estos enfoques, esa es la idea nuestra, digamos, que se interpelen, pero también que vayan como no asumiendo y dando por hecho, bueno, esto lo plantearon, sino le busquen también, digamos, que tengan una visión crítica sobre estos planteos, que sirvan, digamos, como herramientas conceptuales para problematizar, digamos, el campo de la salud y la función de la profesión médica, y de esta dimensión social de la enfermedad que vamos a estar insistiendo en todo el curso. Así que, nada, a mí me parece súper interesante, digamos, sus intervenciones, sus comentarios, y me gusta por dónde va el grupo, me gusta. Si Marcia, Franco, ¿quieren comentar, agregar alguna cosa? Bueno, y por supuesto, si alguno de los que están ahí quieren también. No, me quedé pensando en esto de cómo las distintas perspectivas tienen fallas, como decía Agustina, creo que fue. Capaz que en alguna clase que viene podemos hacer como no sé, como una muy breve introducción a grandes debates sociológicos que tienen un poco que ver con esto, con el peso que cada perspectiva teórica le da a elementos centrales de una construcción teórica para explicar la realidad, ¿no? El tema del peso que se le da al sujeto, el peso que se le da a la estructura, bueno, lo objetivo, lo subjetivo, lo micro, lo macro, ¿no? Y cómo capaz que sirve como para situar algunas discusiones esta cuestión de hacer este mapa. Es como bien sociológico, pero me parece que por las cosas que estuvieron planteando, por los análisis que estuvieron haciendo, puede rendir y puede estar bueno que lo podamos ver, porque lógicamente que las aproximaciones, este tipo de aproximaciones, estas grandes teorías sociológicas, cuando colocan el foco en algún aspecto, por supuesto que desatienden, entre comillas, o no le dan tanto peso a otros. Pero después también vamos a encontrar perspectivas que son más de síntesis, que buscan subsanar esos fallos o esos errores o esas cuestiones que también probablemente más adelante vamos a estar viéndolas, que son un poquito más contemporáneas. Pero bueno, me gustó el análisis. Nada, eso. Capaz, Franco, repetir lo de las fichas, por las dudas que alguien no estuviera al principio. No, y un redondeo de algunas cuestiones, me parece también. Perdón, Franco, ¿tú ibas a comentar algo? No, estaba de acuerdo con lo que planteaba Marcia. De hecho, Montserrat había planteado una de las críticas habituales a Parsons, que es esta cuestión del cambio, ¿no? ¿Dónde queda el cambio social? Si todo se autorregula, si todo tiene la posibilidad de eso, de traerlo hacia el sistema, si existen tantas instituciones, bueno, ¿cuándo y cómo se da el cambio social? Pero también, a defensa de Parsons, la ambición de Parsons es gigantesca, ¿no? Claro. El tipo se propone explicar el sistema social. Esas pretensiones han ido bajando, cada vez somos más específicos, más cuidadosos en las cosas que podemos explicar, y el tipo se largó en los 60 a explicarlo todo, o sea,
tiene un mérito enorme también desde ese lado. Y nada. Nosotros cuando nos pusimos, correcto, ¿no? Cuando nos pusimos, o sea, Parsons para Sociología de Salud, digamos, nos enfrentamos, digamos, a estas cuestiones, lo abrazamos a Parsons, ¿no? Dije, esto es genial para digamos, aumentar la masa crítica y la teoría específica de sociología de la salud, ¿no? O sea, más allá que, por supuesto, la intención siempre es esta, es presentarlo a Parsons, a su pensamiento, y buscar esto, ¿no? Es un buen provocador también. Es un buen provocador, claro. Y después decirle, bueno, qué interesante lo que dice, pero a ver, y estas cuestiones, ¿no? Y cuáles son las críticas, las debilidades, digamos, de su teoría, ¿no? Y un poco quería también como repasar algunas cuestiones que fuimos diciendo como para que me parece, por si en algún momento no fui tan ordenado, quería como repasar eso, ¿no? O sea, que primero que en la teoría funcionalista, ¿no? El papel del médico se considera socialmente benéfico, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de Parsons, ¿no? Y la relación médico-paciente inherentemente para él es armónica y consensuada, ¿no? Como un aspecto. O sea, a pesar que se caracteriza, como acá lo planteamos bien, por una relación de poder muy desigual, ¿no? Pero para él es esencialmente, inherentemente armónica y consensuada. Además, Parsons afirman que a menudo los pacientes, de manera inconsciente, ven a los médicos como figuras paternas, ¿no? Y recurren a ellos para satisfacer su necesidad de apoyo y vuelven como a la dependencia de la infancia, ¿no? Es como dice, bueno, ¿no? Y ¿no? Ese rol paternalista del médico que él lo ve como, o sea, lo plantea, existe, está, y no lo cuestiona, diríamos, ¿no? A ese rol más paternalista del médico, en ese vínculo con el paciente. Además, eso tiene que el papel del enfermo, sostiene que el papel del enfermo y el diferencial de poder entre paciente y médico permite que esta dependencia se maneje de forma productiva, de forma funcional al sistema, ¿no? Él dice, bueno, sí, es así, pero en realidad es funcional al sistema, o sea, está bien que así sea, de alguna forma, ¿no? Hay como implícita una evaluación moral sobre esta cuestión, ¿no? Y que tiene que ver que para que funcione, para que sea funcional, tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque además él dice que el médico persigue intereses que están más allá de sus intereses personales, ¿no? Él tiene esa visión que podríamos decir nosotros, de alguna forma, un poco naif de la profesión médica, ¿no? Que no tiene, digamos, que está disociada de intereses económicos y comerciales, como así otras ocupaciones, ¿no? Es un aspecto importante a considerar. Después también, él dice que son mecanismos que le permiten a la sociedad manejar la amenaza potencial de que la gente se sienta motivada para evitar la responsabilidad, o sea, que tiene que ver con la excusa de estar enfermo, digamos, ¿no? Y que se permita estar enferma y seguir estándolo, ¿no? Entonces, y ahí entro en un aspecto que me parece importante, que es que ustedes deben estar acostumbrados a escuchar 2x3 este tema de debate, ¿no? El tema de las certificaciones médicas laborales, ¿no? Y también el ámbito educativo, ¿no? Siempre, vamos a ver qué pasa por qué hay un ausentismo docente tan alto, por qué en el Estado faltan tantos por licencia médica, y tiene que ver con las certificaciones médicas, no tiene que ver con esta cuestión de que en realidad la gente, para evitar la responsabilidad, busca estar enferma y busca seguir estándolo. Entonces tenemos enfermedades asociadas a la salud mental y hay gente con licencia médica por 6 meses, por 1 año, y le estamos pagando el sueldo, ¿no? O sea, vean las implicaciones prácticas también de estas cuestiones, cómo podemos de alguna forma también aplicar algunas de estas cuestiones a la lectura que hacemos de este entorno, de donde los médicos siempre están en el ojo de la tormenta con estas cuestiones, ¿no? Y estas personas, digamos, están con estas licencias porque están habilitados por médicos que certifican, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de la amenaza que él ve potencial de que la gente se sienta motivada a evitar la responsabilidad estando enferma, ¿no? Y que no quiera dejar de estarlo, como dice él, ¿no? Entonces, de acuerdo con Parsons, una persona afectada por una enfermedad está físicamente incapacitada, lo que lo obliga a confiar en los demás, desviándose de todas las expectativas y roles sociales cotidianos, ¿no? Y el conformarse a las normas del papel de enfermo legitima tal desviación, ¿no? Solo estás legitimado si asumís tu rol de enfermo, que implica lo que ya dijimos, ¿no? Esos componentes de estar exento de cumplimiento de obligaciones, no tener culpa de su condición, no sentirse culpable cuando no cumple con esas obligaciones normales y tratar de salir de eso, ¿no?
Entonces, veamos también el ejemplo con la pandemia, ¿no? Al respecto, ¿no? O sea, en qué circunstancia la persona está legitimada, ¿no? O al principio, o en algún momento de la pandemia, en qué contexto legitimamos a las personas que tenían COVID y en qué contextos no, ¿no? Y qué implicancia tenía eso también, ¿no? Y nada, después, y bueno, un poco lo que también, volviendo sobre algunas cuestiones que dijo Marcia también, ¿no? Si bien Parsons fue pionero, digamos, en explicitar la dimensión social de la consulta médica, esta perspectiva, la funcionalista, también ha sido objeto, como dijimos ya, de muchas críticas, ¿no? Entre otras, no toma en cuenta las posibilidades de conflicto inherentes en este encuentro médico-paciente, ¿no? Que podemos decir que incluso advertimos una beta de moralismo, ¿no? Esta idea de Parsons de que las personas tienden a convertirse en simuladoras ¿no? Alegando estar enfermas, ¿no? Y esta concepción funcionalista tipifica a los pacientes como sumisos, pasivos y agradecidos, mientras que los médicos los representan como universalmente benévolos, competentes, altruistas, ¿no? Nada, bueno. Y vamos a ver que hay otros enfoques que en realidad ven en este encuentro médico-paciente, digamos, una lucha por el poder, ¿no? O sea, conflicto de intereses, ¿no? Y implícitas o explícitas, donde hay negociaciones, hay maniobras, ¿no? En cada paso de la consulta. O sea, vamos a ver otros enfoques que no lo ven de esta forma a la relación médico-paciente, ¿no? De hecho, enfoques que plantean que la relación médico-paciente tiene intereses diferentes y a menudo incluso contradictorios, ¿no? Uno ganarse la vida y progresar en la carrera, otro aliviar el dolor o la incomodidad física, ¿no? Y nada, vamos a estar viendo otros enfoques también, ¿no? Como más marxistas sobre la economía política. Y bueno, son 18:59. Ya estamos para terminar. Y a ver, estoy buscando acá, dónde está el. Ahí está. Y nos vamos a ver entonces, nosotros le vamos a subir la pauta. Para los que no estaban al principio de la clase, lo que dijimos es, nosotros habíamos planteado que ustedes iban a tener siempre algunos compañeros, compañeras iban a tener que hacer una ficha sobre el autor que íbamos a dar en clase y que tenían hasta el día de la clase, digamos, hasta antes que ocurriera la clase, tiempo para entregar la ficha de ese autor con el texto que va a estar subido en la plataforma EVA. Eso no ocurrió para el texto que trabajó Marcia en la clase pasada, ni en el texto que trabajé yo hoy de Parsons. Entonces lo que nos propusimos es lo siguiente, para después ponernos al día, que para el próximo lunes, o sea, de hoy al próximo lunes, todas los que están acá, hacen una ficha de Solá y de Parsons, ¿tá? O sea, hacen esas dos fichas, la entregan, tienen tiempo hasta el próximo lunes para entregar esas fichas, ¿tá? Y ahí sí, y para el otro lunes, tienen hasta el otro lunes para hacer la ficha del autor que va a trabajar Marcia en la próxima clase, y ahí sí nos vamos a poner al día, digamos. Pero, y para ese otro lunes no van a ser todos, sino van a ser 3, y nosotros vamos a decir quiénes 3 se van a encargar de hacer esa ficha. Entonces, para el próximo lunes, todos los que están, todo el equipo tiene que hacer individualmente una ficha sobre Parsons y otra ficha sobre Solá. ¿Ok? Tengo una consulta. Sí. Eso de la ficha, ¿puede ser lo que apareció como taller 1 para subir? No. No. No, todavía no está habilitado, perdón. Todavía, esa era para la que fue la consigna pasada, lo que fue la consigna para el taller. Vamos a habilitar en EVA un espacio que sea para subir la ficha específicamente para cada texto. El taller es la clase presencial que hacemos como trabajo grupal, de discusión y debate. ¿Teníamos que subir algo ahí a esa parte que dice tarea 1? No. No. Está, porque dice que habilita el espacio y dice como está atrasada, por eso era mi...
Bien, bien. No. Ahora sí van a subir, va a haber un espacio para subir la ficha. Y ahí vamos a ponerle seguramente tarea ficha o ficha 1 y 2, algo de eso. O entrega de ¿tá? fichas. O entrega de ficha parso, entrega de ficha sola. Ahora vemos bien cómo lo hacemos, pero habilitamos ahí. Y bueno, van a tener subidos el texto de Parsons, el texto de Sola, que ya está. Vamos a subir el texto de Parsons. Y el texto que va a trabajar Marcia en la próxima clase. ¿tá? Van a quedar subidos. ¿No es economía política la clase que viene? ¿O yo estoy confundida? Y después interaccionismo. Creo que sí, porque están todas las misiones más macro. Perfecto. Vengo diciendo desde el principio de la clase, la próxima es interaccionismo, y en realidad no es. Bien. Vamos a seguir con enfoques sociológicos. Ahí está. Perspectivas teóricas sobre la salud y la enfermedad. Vamos a ver con economía política, correcto. Entonces va a estar el texto de economía política. Nada, bueno, muy bien. Y obviamente le vamos a subir el audio. El audio y la consigna para el trabajo de taller del próximo lunes. ¿tá? O sea, que va a estar, va a tener que ver con esto, con el texto de Parsons. Vamos a hacer una consigna para trabajar en el taller, que me parece que va a estar interesante, también va a estar lindo. Le den palo a Parsons. No, que tome a Parsons para pensar algún tema. Ya le vamos a subir eso, me parece que va a estar interesante esa actividad presencial el próximo lunes. Bueno. Muy bien.